El Salvador ya no es el mismo. Aquella herencia de muerte que le dejaron al presidente Nayib Bukele en el 2019 ha quedado en la historia, ha quedado nada más para los libros que se cuentan, pero nuestra realidad ahora es completamente distinta. El Salvador ahora mismo es el país más seguro de todo el continente, de América Latina exactamente. Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión especial. Tenemos un programa de lujo esta misma noche. Tenemos al Gabinete de Seguridad ampliado con nosotros. Está con este servidor, Héctor Peñate, para todos ustedes, el señor Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado. Buenas noches, ¿cómo se encuentra, fiscal? Buenas noches, Héctor. Un saludo a todos los salvadoreños. Muy bien, feliz con los resultados. Eso, es importante eso, la felicidad por los resultados que no teníamos antes y que ahora estamos estrenando. Un dato muy importante. También tenemos con nosotros al ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias, buenas noches. Bueno, acá estamos para conversar con la población sobre los resultados que se han obtenido en materia de seguridad. Gracias, señor ministro. También el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. Héctor Gustavo Villatoro. Sí, ¿cómo está? Un poco ahí parecido. Gracias, Héctor. Sí, claro. Es un gusto estar aquí contigo y con los amigos y colegas del Gabinete de Seguridad y poder conectar con toda la linda gente salvadoreña, de la cual pues también los creadores de contenido luego se dedican también a replicar esta entrevista, que creo yo que es válida porque en poco tiempo hemos logrado transformar la seguridad pública de este país de ese pasado desastroso que recibimos. Los resultados son irrefutables. Señor director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza. Chicas, buenas noches, gracias. Buenas noches, Héctor. La verdad, agradecer a este medio, Canal 10, por esta oportunidad de poder compartir con la población salvadoreña y bueno, muy contentos con los resultados. Así es que a la orden para poder continuar hablando y hablar de este tema que es el que nos gusta, que es la seguridad pública. La seguridad pública. Y justamente quiero comenzar este programa con una reacción del señor ministro de Justicia con respecto a la más reciente captura que se ha tenido de un sujeto que es innombrable prácticamente. Lo tenemos ahí en pantalla. Señor ministro, fue capturado hoy René Alberto Rivera, allá capturado en el Triunfo Usulután. Este sujeto prácticamente mató de una golpiza a su hijastra de tan solo 3 años. Sí, como tú lo has mencionado, este tipo de salvajes definitivamente no pueden estar en la sociedad. Tristemente, El Salvador ha perdido a una niña, a una futura mujer que eventualmente iba a aportar también a la sociedad a manos de este salvaje, que tenemos que reconocerlo, es parte de ese estadio de más de 30 años, de esa violencia imparable y esa incapacidad cómplice que recibimos de los gobiernos anteriores, que tenemos todavía este tipo de salvajes dentro de la sociedad. Por supuesto, es labor de nosotros como Gabinete de Seguridad de utilizar todos los medios que tengamos a disposición, y en esto ha ayudado mucho toda la parte de modernización tanto de la policía como de la Fuerza Armada, para poder contar con esas herramientas y poder hacer ese tipo de aprehensiones. En este caso, como lo mencionaba, si bien es cierto, el CECOT es el centro de confinamiento para el terrorismo, sí, pero con este salvaje vamos a hacer una excepción, y esos calabozos donde no hay un tan solo rayo de luz del día, a ese calabozo lo vamos a mandar. Ahí corresponde este sujeto. Señor director, ¿nos podría contar cómo fue el procedimiento para la captura, para la ubicación inicial de este criminal? Sí, bueno, primeramente solidarizarnos con la familia de este ángel, porque esto ya es un ángel. El ángel Angélica, lo voy a mencionar porque sí, es una bebé de 3 años. El día de ayer se le dio auxilio a esta familia. Esto fue en el Triunfo, en Usulután, y bueno, el día de ayer que se lleva a un centro hospitalario en Usulután, fue transferida por la delicadeza de las lesiones hacia el Hospital Bloom,
Y este día, pues, la niña fallece, se hacen los reconocimientos médicos legales y es así que se activa el protocolo de actuación de la Policía Nacional Civil con el apoyo de la Fuerza Armada. En estos casos se hace una intervención directa de las Fuerzas Especiales y una intervención directa de las unidades de inteligencia y de investigación criminal con las fuerzas de seguridad pública en el territorio y desde luego operaciones conjuntas con miembros de la Fuerza Armada. Es así que a través de la tecnología, que ya lo dijo el señor ministro, porque hay que decirlo, los avances de tecnología que nuestra institución policial hoy cuenta, eso nos ayuda mucho a dar estas respuestas. Y bueno, ahí está el resultado lamentable, porque una vida de un angelito como esta niña, yo creo que, bueno, solo Dios sabe lo que pueda significar para toda esta familia. Así es que no solamente se ha capturado a este señor, el victimario, René, porque también hay otros anexos que yo creo que ya en su momento los podemos explicar, pero sí hay otra menorcita lesionada que es familia, es hermanita directa de este angelito. Y nosotros, pues, como este caso y otros, hemos dado las respuestas inmediatas y decirle a la familia que estamos con ellos, compartimos este dolor y es lamentable que sucedan este tipo de hechos. Aquí se cumple la premisa que dice el ministro en las conferencias de prensa: homicidio cometido, homicida capturado. En este caso es un parricida, de verdad. Sí, que es parte de toda esa violencia, Héctor, que creo yo que ahora a muchos de nosotros, con este salvaje y abominable y despreciable hecho, inmediatamente nos conectamos también con lo que vivimos hace unos meses en el caso allá en La Campanera con ese otro salvaje depredador sexual. En este caso no hay una relación sexual de por medio, pero sí hay esa conducta que es fruto de más de 30 años de vivir en un clúster de violencia. Ya un país con más de 6.000 homicidios en el 2015, más de 3.000 en el 2018, es decir, digamos, son conductas que no tenemos que escatimar ningún tipo de recurso precisamente para poder sacar de la sociedad, porque lo importante acá es revertir también esa impunidad, que era lo que explicaba el señor fiscal general en la conferencia de prensa, de revertir la impunidad. Hoy por hoy somos una de las policías del mundo con la mejor tasa de resolución en casos de homicidio, y por supuesto que este no iba a ser la excepción. Muy bien. En las últimas horas también dieron una conferencia de prensa como Gabinete de Seguridad Ampliado y pues dieron a conocer estas cifras importantes, trascendentales para la nación. Señor Fiscal General de la República, ¿cómo interpreta usted el hecho de que ahora mismo hay un 97% casi de todos los hechos criminales y específicamente de los homicidios que están resueltos y están en proceso judicial? Bueno, de hecho que eso es un gran logro para todas las unidades que se dedican a la investigación de cualquier delito, principalmente porque es muy difícil investigar y llevar ante un juez un caso que ha sucedido en un año determinado. Sí. Y que El Salvador tenga actualmente una cifra de resolución de homicidios del 98.4%, eso es un indicador excelente, es una cifra de primer mundo. Entonces, y a eso es a lo que creo que cada uno de nosotros llegó a las instituciones, a tratar de cambiar, a tratar de marcar una diferencia y a tratar de que la profesionalización tanto de la seguridad pública como de la investigación sea un eje central en cada una de nuestras instituciones. Cuando por ejemplo, veníamos de épocas en las cuales de cada 100 homicidios únicamente se resolvían 3, sí, y que ahora sea todo lo contrario, que de 100 homicidios se resuelvan 98, entonces creo que es un gran avance,
es un gran aporte que está dando el área de investigaciones para tratar de consolidar este estado de seguridad en el cual se encuentra El Salvador. Es correcto, señor ministro Merino Monroy. Es importante hablar también de la labor de la Fuerza Armada en este tipo de acciones. La FAES está presente en el territorio. Lo vemos a usted también dirigiendo operativos, incluso en fechas pues festivas, se encuentra usted ahí en el terreno, en el lugar de los hechos, para guiar a los equipos y pues apoyar a todas estas acciones que permiten ahora decir que El Salvador es el más seguro de Latinoamérica. Sí, lo que sucede es que bajo la dirección del señor presidente Nayib Bukele, todos los que integramos el Gabinete de Seguridad, comprendimos cuál era la razón de ser de nosotros, nuestras instituciones, y cómo nos íbamos a articular para obtener estos resultados. Y basta hacer o dar una mirada atrás y darnos cuenta que las instituciones ya existían. La Fuerza Armada ya existía, la Policía también, Fiscalía, el Ministerio de Justicia, pero faltaba alguien, un líder que se pusiera firme en sus decisiones, que lograra integrar a este equipo, y es así como comenzamos a hacer cosas diferentes a las que venían haciendo anteriormente. La metodología de apoyo de la Fuerza Armada a la Policía la cambiamos y eso se tradujo en un efecto multiplicador de la Policía. Es decir, si la Policía tiene operativos, no sé exactamente cuántos, pero pongamos que tenga 20,000 efectivos, pues ahora eso por lo menos se ha duplicado. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada, en la forma que ha estado dando el apoyo, ha permitido que la policía, cuando tenga que dedicarse a hacer el trabajo más especializado que requiere más tiempo, pues lo pueda hacer de manera completa mientras nosotros cubrimos, dijéramos, esos otros espacios, y eso pues complementado es lo que ha hecho multiplicar ese efecto de policía y se ha traducido en los resultados que tenemos ahora. Hemos tenido muchas ocasiones donde la policía está actuando en determinado lugar, nosotros estamos en otro lugar y logramos ubicar a personas que en ese momento la policía no los podía ubicar porque estaba concentrada en otra actividad, siempre relacionada con la seguridad pública. Y la forma en que nos hemos logrado integrar no ha dejado en ningún momento o no le ha quitado en ningún momento esa función a la policía. La sigue manteniendo la policía. Ha sido un método tan, como yo digo, como por libro, que pues ahora que ya han transcurrido 4 años y medio y que se tienen resultados, podemos decir que han sido muy eficientes y acertados. Esa sinergia es la importante en el terreno, la combinación de esfuerzos y el trabajo articulado que se ve en diferentes instancias e instituciones del gobierno. Señor ministro Villatoro, ¿cómo interpretamos 519 días sin asesinatos? Una cifra, podría decir algunos, pues histórica, que nunca había cumplido El Salvador en 200 años. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que es parte y es un reflejo. Anoche lo mencionaba el presidente en el space que tuvo en la red social, que dato mata relato. ¿Ya? Si tú te acuerdas, desde que él lanzó el Plan Control Territorial el 20 de junio del 2019, empezaron todas esas voces disonantes a decir que el plan no existía, y todos los cuentos habidos y por haber. Sin embargo, imagínate, a 4 años y medio de su mandato, son 519 días que se dicen fácil, sí, pero si tú ves las 3 últimas administraciones de los 3 gobiernos anteriores, solo tuvieron 2 días con 0 homicidio. Apenas 2 días. Apenas 2 días. ¿Ya? ¿Cómo se llega a 519? Claro, se necesita la visión de un líder, pero sobre todo la valentía de ese líder que declara El Salvador la independencia, y no solo la declara, la vive.
porque manda al carajo a todo ese montón de organismos internacionales que se enquistaron en este país luego de esa falsa firma de los acuerdos de paz y que nos vinieron a dejar recetas perversas para que nunca el Estado salvadoreño tuviera la capacidad de derrotar al principal enemigo de la sociedad. Y entre eso, mira los que estamos acá. Somos un gabinete, pero más allá de un gabinete, somos un equipo de amigos. Esto era parte de las políticas perversas que antes los gobiernos anteriores y estos organismos internacionales no permitían y generaban una pugna permanente entre la policía, el ejército y viceversa, la policía, la fiscalía y viceversa, la fiscalía con el órgano judicial. Es decir, eran varias estrategias que estos organismos internacionales utilizaron. De ahí es donde viene la importancia de esa valentía del presidente Nayib Bukele de no solo declarar, sino vivir y entender que El Salvador no es patio ni delantero ni trasero de ningún otro país y que somos responsables y tenemos la capacidad, porque también el dato mata el relato. Hoy por hoy hemos demostrado que tenemos la capacidad de resolver los problemas que vivía este país y que ha tenido la capacidad de devolverle la esperanza, la seguridad, la paz, la tranquilidad, y que eso además se convierte ahora en un Estado de Derecho sólido que tiene la capacidad de brindar seguridad a sus ciudadanos, pero además ya tenemos un país viable, Héctor, viable para el turismo, viable para la educación, viable para la salud, viable para la obra pública. Para invertir. Para atracción de inversiones. Sí. ¿Ya? Es decir, imagínate lo importante que era resolver el problema de seguridad y también destruir esa falsa mentira en la que vivían esos organismos internacionales y disque países amigos de que este país vivía en democracia. ¿Cuál democracia? ¿O cuál libertad? ¿O cuál derecho? Como decía ayer el presidente, el derecho a morir, el derecho a perder todo de un día para otro, el derecho de estar bajo el yugo de un Estado criminal paralelo. ¿Cuál era el derecho que vivíamos acá en este país? Entonces, yo creo que son 519 días que son ese reflejo y que más allá de esos 519 días también hemos hecho una reducción a llevar a El Salvador a niveles de países de primer mundo con una tasa por cada 100,000 habitantes, ya no de 106 como en el 2015, ya no de 53 que recibimos en el 2018 del gobierno de Sánchez Serén. Estamos hablando de una tasa de 2.4 por cada 100,000 habitantes. Ya estamos en ligas de países de los primeros lugares del mundo, independientemente que seamos el país más seguro de América Latina, pero ya estamos en las ligas de países de primer mundo, donde realmente se vive y se respira un Estado de Derecho, no esa hipocresía que nos entregaron. Que incluso los gobiernos anteriores dictaban cuántos morían cada día, cuántas personas podían ser asesinadas. Es terrible. Claro, parte de todo eso, creo que todo ese tipo de eventos son los que se van a conocer a detalle en todo esto que estamos preparando y que ya llevamos meses con ese órgano auxiliar que llama la Constitución de la Policía, que se refiere a investigaciones junto con la Fiscalía General de la República. Es todo lo que se está preparando para que se conozca toda esta historia criminal y desde cuándo este Estado criminal paralelo empezó a convivir con ese Estado fallido que estos organismos internacionales llamaban Estados de Derecho o Estados democráticos. Así es. Señor director, ¿cómo es importante hablar de 400 días exactamente desde el régimen de excepción? Esta es otra cifra trascendental que se viene a integrar a los 519 días, pero dice mucho de la herramienta del régimen de excepción, que es un éxito y continúa haciéndolo. Sí, la verdad es que el régimen de excepción, que es una herramienta constitucional, nos ha venido a ayudar mucho a la población salvadoreña.
las instituciones, en este caso, lo que nos hacía falta es que nos dieran esas herramientas legales. Sí. Porque aparte del régimen de excepción, todas las reformas penales y reformas procesales y algunas leyes especiales que se han aprobado de parte del, a iniciativa siempre del Ejecutivo a través del Gabinete de Seguridad, ¿verdad? Pero todas esas reformas legales definitivamente que nos vino a ayudar a que la Policía Nacional Civil, con el apoyo de la Fuerza Armada, nosotros tuviéramos una efectividad, como ya lo mencionó el señor Fiscal General, y es una efectividad no solamente en la flagrancia del delito, como los casos que estuvimos mencionando anteriormente, sino también en la colaboración que la Policía Nacional Civil le da a la Fiscalía General de la República. Y eso pues se viene traducido ya en base a ese trabajo articulado. Recordemos de dónde venimos, porque hay veces es bueno mencionarlo. Sí. Cuando llega el licenciado Rodolfo Delgado a la Fiscalía en ese momento tenía una controversia con la policía, o sea, no había un trabajo integrado, coordinado, y yo creo que ese liderazgo del señor Fiscal General vino a definir y a determinar qué es lo que se debía de hacer. Así es que la policía se alinea en lo que es la investigación criminal bajo la dirección funcional de la Fiscalía, y a la vez ya el trabajo articulado en seguridad pública con Fuerza Armada y Policía, pues definitivamente que aquí los datos son irrefutables. El señor ministro dice dato mata relato. Dato mata relato, ¿verdad? Yo siempre digo los resultados del Plan Control Territorial son irrefutables, o sea, la data es irrefutable. Así es. Yo creo que las tasas, la efectividad en el combate frontal a las estructuras criminales es un hecho verídico, real, en donde la población salvadoreña lo percibe, lo siente y lo más importante es sentir esa satisfacción en donde el pueblo, mucha gente le dice a uno que ya no tienen miedo, que van de un lugar a otro, que ya no cobran la renta y una serie de beneficios que prácticamente yo lo que le puedo decir es que con el liderazgo del presidente Nayib Bukele y en estos casi ya 5 años, porque ya vamos a llegar a 5 años, pues yo prácticamente le llamaría a un planteamiento operativo, a una operación de libertad de la población salvadoreña. Una población que estaba sometida a lo que decía el ministro, a un estado paralelo criminal, como lo dice él. Entonces, El Salvador ya puede hablar de un derecho penal del Estado que le corresponde a los salvadoreños y por último mencionar ese agradecimiento a la confianza, a la colaboración, al apoyo también de la población que ha sido vital en este esfuerzo. Es correcto, esa frase es bien importante que dijo usted, director, Operación Libertad. Con esto nos vamos a una pausa, señores funcionarios, y regresamos en pocos minutos. El gusto de abrirte las puertas desde el mejor lugar de la ciudad para que sigas viviendo nuevas y extraordinarias experiencias. Espacios que te esperan para ser disfrutados centímetro a centímetro. Una extraordinaria vista, tu vista. Recetas para ser saboreadas y compartidas. Te esperan nuevas y grandes celebraciones. Tenemos todo lo necesario para que recargues tu energía. Quédate aquí, donde siempre te estamos esperando. En Etesal trabajamos 24/7 los 365 días para los salvadoreños. Nos esforzamos en actualizarnos con el mejor equipo y tecnología para brindar energía de calidad a todo El Salvador. Hoy inauguramos nuestro proyecto de bancos de capacitores, los cuales son equipos de compensación que se instalan en las subestaciones para optimizar la calidad de la energía eléctrica mediante la mejora del voltaje en las líneas de transmisión. Este nuevo proyecto forma parte del plan de expansión del sistema de transmisión de Etesal y fueron instalados en la subestación San Matías, Nuevo Cuscatlán, San Martín y Talnique.
Como cada uno de nuestros proyectos, los módulos de bancos de capacitores cumplen con el mandato del presidente Nayib Bukele al fortalecer el suministro de energía eléctrica para el beneficio de todos los salvadoreños. Estos nuevos equipos mejorarán la calidad de energía en los departamentos de San Salvador y La Libertad, en donde se encuentra el 64% de la demanda energética nacional, beneficiando a un estimado de 801.476 usuarios del área metropolitana de San Salvador. ETESAL, transmitiendo energía de calidad. Tu factura ahora es electrónica, siempre accesible y sin papel. Para recibir tu factura, brinda tu correo al comercio donde hiciste tu compra o recibiste un servicio. Conoce más en nuestro canal de YouTube, Ministerio de Hacienda. El respeto a la ley y el orden, además de la seguridad, eso es lo que tiene El Salvador ahora con estos funcionarios que están liderando el ejercicio de las acciones que el presidente de la República les indica. Señor Fiscal General, es importante hablar sobre la efectividad de los casos resueltos, porque en un Estado de Derecho, decía el señor Ministro de Justicia, no solo se trata de capturar a las personas, sino de buscar las pruebas para hacer coincidir la captura ante un juez y que se pueda determinar que sí, efectivamente, esta persona está perfilada, ha cometido el delito. Sí. Bueno, quizás quiero recalcar algo que mencionó el señor director, y es en cuanto a que la herramienta constitucional del régimen de excepción se ha ido aplicando de una manera adecuada. Es tan así de que la implementación de todas estas medidas, más las reformas al Código Penal, las reformas al Código Procesal Penal y otras leyes, es lo que nos ha permitido durante 2 años consecutivos en poder resolver una mayor cantidad de casos versus los casos que ingresan a la Fiscalía General de la República. De tal suerte que el año 2022 se resolvieron 122.000 casos, el año 2023 que acaba de cerrar, cerró con 107.000 casos. Entonces esto es una tendencia que no se observaba nunca en la Fiscalía General de la República. Siempre eran más los casos que ingresaban versus los casos que se resolvían. Entonces, y esto ha sido muy importante porque el régimen de excepción permitió contener a toda esa gran cantidad de delitos que se estaban generando en la sociedad salvadoreña. Y poco a poco esto fue generando una mayor confianza en cada una de las instituciones que estamos aquí representando. ¿De qué manera? Por ejemplo, en este momento en algunas oficinas estamos recibiendo denuncias por extorsiones cometidas hace 3, 4 años, 2 años hacia atrás. Sí. Entonces, y esto, cuando se le pregunta a la gente que por qué no había acudido antes a rendir su denuncia, ellos simplemente dicen, antes no confiábamos en los resultados que estaban dando las autoridades. Antes no confiaban, por ejemplo, en las acciones de la policía, en las acciones de la Fuerza Armada, en las acciones de la Fiscalía. Y ahora es todo lo contrario. Ahora en realidad la gente quiere llegar a reivindicar sus derechos frente a cada una de las personas que en el pasado tenían el control de cada una de sus comunidades. Entonces eso para nosotros es muy alentador. Y es prácticamente una bofetada hacia todos aquellos que en el pasado pretendían, por medio de capacitaciones, por medio de consultorías, por medio de cualquier invento, trataban de inculcarnos que éramos nosotros los responsables porque la gente confiara en las instituciones. Ahora en realidad, con la implementación y prácticamente con el cumplimiento de la ley, con el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los funcionarios y dirigiendo adecuadamente las instituciones, es que se está logrando todos estos resultados. Ahora, todo esto, lógicamente, es parte de un plan.
el plan control territorial tiene diferentes fases. Entonces, y por lo menos en el caso de la Fiscalía General de la República, lo repito, siempre vamos a acompañar todo tipo de iniciativas que sean en beneficio de la población salvadoreña. Entonces, este tipo de planes ha demostrado con resultados de que estamos generando la confianza en la gente. Es una solución que ha sido diseñada desde lo más alto, desde quien dirige el órgano ejecutivo, y que se ha auxiliado adecuadamente de cada una de las instituciones que tiene a su cargo. Entonces, nosotros, desde la Fiscalía General de la República, teniendo como obligación defender los intereses de la sociedad y del Estado, entonces nosotros tenemos que acompañar y tenemos que actuar de una forma coordinada, porque es la única manera mediante la cual vamos a garantizar de que estos delincuentes no regresen a cada una de sus comunidades a seguir cometiendo sus fechorías. La investigación, señor fiscal, es clave. De hecho, es importante para probarle a un juez si este sujeto es lo que nosotros decimos que es. Sí, así es. Es decir, la investigación del delito, la investigación de la captura de cualquier persona es fundamental, porque tenemos que llegar ante el órgano judicial y en principio a la división de poderes. Nosotros como representantes del Estado, representantes de la sociedad, tenemos que comprobarle los hechos y tenemos que aportar las pruebas que sean idóneas, entonces que sean adecuadas, y eso es en lo que estamos trabajando de manera coordinada, con cada una de las acciones que realiza la Fuerza Armada en la detención y contención de estos criminales, con cada una de las investigaciones que realizamos en conjunto con la Policía Nacional Civil, es que nosotros vamos asegurando y le vamos garantizando al salvadoreño que en el futuro estos criminales no regresan a delinquir, y que este estado digamos, de paz en el cual se encuentran cada una de las comunidades se va a mantener el mayor tiempo posible. Muy bien. Señor Merino Monroy, decía también el fiscal hace unos segundos, la población lo reconoce. Usted también vimos un video en redes sociales donde decía que en otras naciones se les dice a los militares, gracias por sus servicios, gracias por lo que hacen por su patria. Y en este caso la Fuerza Armada ahora tiene ese prestigio ante la población. Bueno, usted en la pregunta anterior me mencionaba o hacía alusión a la presencia de mi persona en el terreno. Sí. Y aquí yo quiero ampliar un poco más y demostrar cómo las capacidades de todas las instituciones que estamos acá representadas, juntas, trabajando hacia un mismo objetivo, dan como resultado lo que ahora estamos gozando, y cómo cada una de las instituciones acá presentes aportamos algo para ese resultado. Fíjese que cuando nosotros recibimos el Ministerio de la Defensa y comenzamos con la policía a trabajar el Plan Control Territorial el 20 de junio del 2019, había una sensación de temor de todos los elementos de la Fuerza Armada, y yo sé que también de la policía. Y ustedes se recordarán cómo mencionaban que habían sectores donde no entraba la policía, habían sectores donde la Fuerza Armada no llegaba. Pero no es que no tuviéramos la capacidad, no es que no estuviéramos preparados para hacer eso, sino que era porque había un temor, porque había represalias contra nosotros. Entonces, para llenar de valor o para decirle a la gente que ahora íbamos en serio, es que decidí ir al territorio. Y obviamente si el comandante está en el terreno, pues los subalternos tienen que andar ahí. Entonces se fue rompiendo ese temor que tenían los miembros de la institución, y comenzamos a trabajar y a llegar a todos los lugares. Y cuando llegamos a esos lugares, pues, ¿cómo no voy a contar estas experiencias? En la Margarita, en la Popotlán, en muchos lugares, ahí en Vistalago, uno llegaba, la gente tenía miedo de hablar con uno. No es que no estuviera, ya cuando habíamos comenzado a ejecutar el Plan Control Territorial, la gente ya estaba claro que eran unas instituciones que habían cambiado su forma de actuar. Entonces tenían miedo de hablar con nosotros porque los delincuentes, los pandilleros tomaban represalias. Sí. Entonces le decían a uno así como,
Habían veces que cuando iba pasando por algún carro, la gente estaba como medio escondida y le decían a uno en el pasaje tal, porque no tenían el valor. Con la fase 4 del Plan Control Territorial, la incursión, ya nosotros estábamos permanentemente en esos lugares y los delincuentes obviamente evadían enfrentarnos, entonces se iban del lugar. De esa forma le fuimos parte de todas las estrategias, le fuimos quitando el territorio y la presencia. Y la gente, al ver que ya había presencia permanente, fue depositando esa confianza en nosotros y fue armándose de valor, y es así como comenzaron a denunciar. Y eso obviamente se complementa con lo que decía el señor fiscal, porque ya hubo ese valor de denunciar. Y obviamente si hay una denuncia, eso permite que se abra una investigación por parte de las autoridades competentes. Y obviamente eso la población lo fue viendo en la institución, y por esa razón es que ahora cuando nos ven, en el caso de la Fuerza Armada, la gente agradece, porque sí, la gente se ha dado cuenta que ha habido un gran compromiso de parte de la institución en un apoyo sincero y sin competencia a la Policía Nacional Civil, para que la Policía Nacional Civil obviamente pueda realizar ese trabajo. Si la policía requirió del apoyo de la institución, era un apoyo que fuera útil, no un apoyo aparente, que era el que venía sucediendo anteriormente. Decía el señor ministro de Justicia, los que estamos acá somos, además de compañeros de trabajo, somos amigos, y pues nadie va a querer que ninguno haga algo erróneo. Por esa razón es que nosotros acá trabajamos siempre hacia un mismo fin, sin competencias entre nosotros mismos. La única competencia que nosotros tenemos es ir cada día sacando de las calles a esos delincuentes, y para eso nos complementamos. Tenemos un excelente apoyo de parte de la policía, que antes no se tenía. El respaldo que tiene un miembro de la Fuerza Armada cuando ubica a un delincuente y saber que sí es un delincuente porque la policía nos ha compartido la ficha, eso obviamente da la confianza para que los que estamos, en el caso de la institución armada, dando ese apoyo, sepamos que no estamos cometiendo ningún error. Y de esa forma, así por mencionar algunas de las capacidades que nosotros ponemos a disposición entre nosotros mismos, son las que obviamente dan el resultado. En el caso de la Fiscalía, obviamente hay un compromiso, hay un interés, un sacrificio de la Fiscalía. Resolver esa gran cantidad de casos que ha mencionado el señor fiscal no es fácil, obviamente, más la cantidad de delincuentes, de pandilleros que han sido detenidos, y todo eso obviamente ha quintuplicado el trabajo de las instituciones. Pero obviamente estamos acá pues para eso, para llevarle esa paz al pueblo salvadoreño, y obviamente nos da a nosotros esa satisfacción de saber que este gabinete que está acá, sin personas con grandes ínfulas o con un gran prestigio como políticos, hemos hecho, obviamente, con la dirección del señor presidente, lo que no pudieron hacer en 30 años anteriores otras administraciones con gente, con asesorías, con apoyos del exterior, pues nosotros lo hemos hecho aquí a puros salvadoreños. Es evidente que el trabajo ha sido articulado, el combate a las pandillas ha sido frontal, y de hecho, señor ministro de Justicia, ayúdenos a comprender qué es lo que está pasando ahora. La mayoría de los crímenes o de los homicidios que están sucediendo ya no son cometidos necesariamente por pandilleros. Sí, esto es parte de todo este compromiso, de estar siempre compenetrados en la función que tenemos como Gabinete de Seguridad, con el apoyo de la Fiscalía General de la República. Nosotros día con día analizamos cada evento, ¿ya? Y no necesariamente un homicidio, porque de repente hay alguien que fue golpeado, tenemos la noticia crímenes, como se le llaman comúnmente en redes sociales, que también hasta en eso hemos evolucionado y le estamos dando cátedra a otras policías del mundo que todavía siguen requiriendo el papel para poder accionar una respuesta a la ciudadanía.
estamos viviendo esa transformación donde las policías modernas que demandan las nuevas generaciones tienen que patrullar no solo la calle, sino que también patrullar las redes, y eso es lo que nos permite estar. Pero esa revisión permanente, te puedo decir claramente que esa actividad homicida, ese monopolio homicida que tenían las pandillas, desaparece en los primeros 9 meses de activación del régimen, con algunas incidencias delincuenciales, pero a mediados de este año vimos un cambio en la tendencia donde siempre hay un aporte de producto hechos de homicidas, producto de delincuencia común, sí, pero también viene incrementando esa intolerancia social, esa principalmente afectada por el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas, ¿ya? Y también viene aparejada esa violencia intrafamiliar. Los datos que presentamos de los 154 homicidios, solo 10 de ellos, 10, cuando veníamos de un país que ese estado criminal paralelo generaba más de 6.600 homicidios en un año. Solo 10 homicidios de los 154 del año pasado tienen una relación o vinculación directa con pandillas, y no quiere decir que no los hemos investigado para dar con los responsables, ¿ya? Entonces, creo que eso es parte de ese compromiso, de esa entrega diaria como funcionario, y también haber logrado derrotar ese hito donde tú te acuerdas, los gobiernos anteriores hablaban de que un funcionario tenía que andar un buen carro, un buen traje, porque era la dignidad del funcionario, ¿ya? Era en base a la persona. Pero lo que hemos hecho nosotros como Gabinete de Seguridad, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, es dignificar las instituciones. ¿Tú no crees que nuestros policías, nuestros soldados, bajo el mando del ministro Merino, no se sienten como con la frente en alto y con el pecho inflado? Porque pertenecen a una institución que luego tal vez de ese hito histórico de la independencia es lo más grande que hemos hecho como instituciones en pro de rescatar no solo a los 6.3 millones de salvadoreños de ese estado criminal, sino que hemos rescatado el Estado mismo. No existía Estado de Derecho en este país. Lo que habían eran estados fallidos que confabulaban con ese Estado criminal que sí tenía el control real sobre el territorio, sobre la población. ¿Qué más le usurpaban al Estado? Le usurpaban la justicia porque ellos la aplicaban de una manera delincuencial, criminal, terrorista. Tenían recaudación y tenían ejército. ¿O quiénes eran los que iban a matar? ¿O quiénes iban a cobrar la renta? ¿Ya? Entonces, vivir en esa miopía y decir que lo que existió en este país del 1992 al 2019 ¿ya? Era un Estado democrático, un Estado de Derecho perfecto. La perfecta democracia le llamaban algunos, entre comillas. Pero estamos demostrando con hechos, pero imagínate la importancia, y es que el presidente desde la fase 1 del Plan Control Territorial viene hablando de la dignificación del trabajo, ¿ya? De nuestros héroes de azul, de nuestros héroes de uniforme verde olivo camuflajeado, de todos los tipos de camuflaje que tienen en las diferentes ramas de la Fuerza Armada. Pero es eso, ¿ya? Imagínate tener toda nuestra capacidad, nuestras fuerzas del orden realmente motivadas. Es parte de la motivación, que pertenecen a una generación de soldados o de policía que realmente vino a rescatar este país y que vino a rescatar. Y no hay nada más loable en la vida que hacerle el bien a alguien sin esperar nada a cambio, y todavía es más grande cuando no conocemos a ese alguien
al que le estamos haciendo el favor. Eso es lo que este grupo de jóvenes y gente adulta que conforma y que está dentro de nuestras instituciones son los que van a tener. Pero es parte de la dignificación de las instituciones, que difiere mucho de esos funcionarios corruptos del pasado que bajo el lema de que tenían que andar dignos y andar en carros de lujo y todo, ya sabemos qué es lo que tiene, que es parte de la otra guerra frontal que del Ejecutivo se está haciendo en contra de la corrupción, que va en esa línea, en esa misma línea. No tolerancia, no vamos a tolerar ninguna otra organización criminal que usurpe funciones del Estado salvadoreño, ni mucho menos funcionarios que le roben al pueblo, el dinero del pueblo, porque no es el dinero nuestro el que estamos comprometiendo en nuestras funciones, es el dinero de los salvadoreños. La misión constitucional de la Policía Nacional Civil, señor director, ahora sí es aplicada como debe ser. Llegan, indagan, proceden, aseguran los lugares y la gente pues vive en un lugar donde pues antes no podían ni caminar, como se ha dicho. Sí, voy a aprovechar un poquito algunas palabras de nuestro ministro de la Defensa. Yo creo que hablar de determinación, de decisión, el señor presidente Nayib Bukele nos deja bien claro la misión. Hay que tener una determinación de cómo enfrentar las diferentes metodologías de violencia que en ese momento tenía el país. Nosotros cuando iniciamos el plan control territorial, poco a poco nos venimos dando cuenta que sí nos hacía falta las herramientas legales. ¿Y qué es lo que pasaba acá? Un policía, un soldado podía ver a un pandillero, pero como no tenía la herramienta legal para poderlo intervenir, la actuación policial solo quedaba en identificarlo y él caminaba libremente, porque así era la metodología que se tenía los gobiernos anteriores. El presidente en sus instrucciones, en su metodología de trabajo, nos enseña que al Estado salvadoreño, al pueblo salvadoreño, había que darle herramientas legales o un derecho penal proactivo, un derecho penal que se adelantara, siempre previendo y haciendo bien la actuación policial, en base a los principios de legalidad y al respeto de los derechos humanos. Es así que en esa determinación, en el planteamiento operativo de cómo hacer intervenciones en todo el territorio nacional, conjuntamente con Fuerza Armada, se define los prontuarios o protocolos de actuación interinstitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que un soldado, un policía, captura a una persona que tiene un génesis y tiene una identidad de ser miembro de una estructura criminal y a la par de eso tiene un éxodo. ¿Qué significa el éxodo? Desde el momento que él decidió conformar parte de esa estructura criminal y todos los delitos que cometió en el tiempo. Todo eso, aparte de la captura en flagrancia, tanto de Fuerza Armada y Policía, y luego viene la investigación. Yo creo que ese tema va a ser un tema de discusiones en donde, en este caso, a la Fiscalía General de la República, cuando presente todos esos casos a nivel judicial, van a ser temas bien interesantes. Y ahí es donde el pueblo salvadoreño se va a dar cuenta de cuál es, y voy a tomar otra palabra del ministro de la Defensa, de cuál fue y es la intención del comandante. ¿Y cuál es la intención del comandante? Poner en el lugar que le corresponde a los criminales. Es así que en El Salvador podemos decir ya en estos momentos que a partir del régimen de excepción y las herramientas legales, verdaderamente las pandillas o los grupos criminales han sido proscritos. Nadie puede transitar o circular en el territorio salvadoreño y si transita va a ser intervenido por las fuerzas del orden, tanto Fuerza Armada, Policía, y va a ser investigado con las instituciones a través de la Fiscalía y nosotros como órgano auxiliar vamos a cumplir con esos mandatos constitucionales. Conclusión, el dato, como dice el ministro de Justicia, el dato mata relato, ¿verdad, señor ministro? Yo creo que los resultados ahí están.
El pueblo salvadoreño ya cuenta con una política de Estado de Derecho Penal que en su momento se va a conocer, pero sí El Salvador está siendo bendecido y beneficiado por estas decisiones acertadas, estas decisiones valientes, determinantes y por supuesto acompañado con lo que es la voluntad y las bendiciones que Dios nos ha dado hasta este momento. Contundentes palabras, señor director de la policía. Las pandillas han sido neutralizadas y sobre este tema vamos a seguir profundizando después de esta nueva pausa. Regresamos. Fast Care fue creado por profesionales de la medicina de emergencias formados en los Estados Unidos. Buscaban crear un sistema de emergencias privado en El Salvador que cumpliera con el estándar norteamericano. Después de mucho esfuerzo y dedicación, lo lograron. Tu factura ahora es electrónica, siempre accesible y sin papel. Al finalizar tu compra, brinda tu correo electrónico al comercio y recibirás 2 archivos, el documento tributario electrónico y su versión legible. Conoce más en nuestro canal de YouTube, Ministerio de Hacienda. Bienvenidos a la tierra de anfitriones. Aquí somos los campeones del mundo en hacerte sentir especial. Desde que llegas hasta que te vas. Si es que algún día te vas. No te preocupes si venís solo. Acá siempre tendrás una multitud de cheros. Que no te extrañe la calidez de tanto extraño. Nos gusta atender muy bien a nuestros invitados. Te compartimos olas, volcanes, pueblos históricos y te aseguramos una experiencia de 5,000 estrellas. Porque esta tierra tiene más anfitriones por kilómetro cuadrado que cualquier otro país del mundo. El Salvador, tierra de anfitriones. Necesitamos tu ayuda para seguir ganando la guerra contra las pandillas. Llama al 123 para dar cualquier información que nos ayude a capturar terroristas. Tu llamada es completamente anónima y el call center atiende las 24 horas. Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Continuamos con esta entrevista especial con el Gabinete de Seguridad Ampliado en este programa que nos ha dado a conocer muchos datos y estamos reafirmando también muchas de las condiciones que llevan a El Salvador a ser considerado el país más seguro de toda América Latina. Señor Fiscal General, ¿se prepara mucha información dentro de poco? Porque se va a acusar directamente a personas sobre diversos hechos que han cometido en el tiempo. Sí, bueno, de hecho que más o menos en una semana, semana y media, se va a estar presentando la primera acusación en contra de los principales cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha. Esta pues es una acusación histórica, va a ser la primera en que se va a realizar de esta manera, en el cual se está atribuyendo la totalidad de una serie de delitos con determinadas características a un grupo humano de un poco más de 400 personas. Este va a ser la primera acusación que se va a presentar en los tribunales especializados, luego de haber pasado por el procedimiento transicional que se ha diseñado en la ley y en la cual nos va a permitir ir poco a poco agregando a otros pandilleros que también actuaban bajo las órdenes de estos líderes.
Porque, por ejemplo, si estas personas dirigían un conglomerado criminal, un grupo delictivo que operaba a nivel nacional, pues ellos, vía la autoridad inmediata, son responsables de la totalidad de incrementos de homicidios que sucedieron históricamente aquí en el país. De igual forma, ellos son responsables como agrupación criminal de las muertes que provocaron de policías, de miembros de la Fuerza Armada, de fiscales, de empleados de la Dirección General de Centros Penales durante todo el pasado reciente. Entonces, ¿por qué El Salvador los está tratando de esa forma? Y es la respuesta más inmediata y más sencilla es porque todas estas personas decidieron que se iban a convertir en enemigos del Estado. Y como enemigos del Estado, de esa forma se les debe de tratar. Posteriormente se van a ir agregando otra serie de procesos penales en los cuales se va a ir aplicando las mismas disposiciones procesales a cada una de las clicas o agrupaciones más pequeñas que operaban en las diferentes comunidades, de manera tal de que todas estas personas que hoy por hoy se están guardando detención, posteriormente se van a ir a ser juzgadas en el tribunal en donde se encuentre la acusación que corresponda al grupo criminal al cual pertenecen. Entonces, todo esto es lo que hemos estado preparando con las unidades de investigación de la policía. Lógicamente hemos tenido que contar con el apoyo de muchas herramientas especiales de investigación para lograr afinar cada uno de los cargos que estamos por formular en contra de estos grupos de delincuentes. ¿En qué momento será esto, señor fiscal? Quiero ver, la primera acusación se va a presentar a mediados de este mes, en la segunda semana de este mes. Todavía estamos definiendo en qué tribunal, porque hay un rol y todo. También se están revisando cada una de las acusaciones, pues si estamos hablando de que son documentos que superan por fácil los 1000 folios. Entonces, y aparte pues hay que ir agregando todas las diligencias correspondientes a los diferentes incrementos en los homicidios que desde los centros penales ordenaban algunos de estos cabecillas. Además, todos esos. Sí, puesto que obviamente cuando estaban en la época de las treguas, entonces, y en determinado momento querían ejercer algún tipo de presión hacia el Estado salvadoreño, pues el homicidio era una de las herramientas, la extorsión era otra herramienta para doblegar al Estado. Entonces, eso cambió ya totalmente y ahora se trata de que el Estado arrodille a estos delincuentes y los mantenga arrodillados hasta que cumplan su condena. Sí, ministro Villatoro, esto pues da a pensar también que El Salvador seguirá siendo ejemplo en un caso como este, porque es un grupo de más de 400 sujetos, ¿no? Sí, son un poco más de 494. Casi 500. Esto, como para tener una idea, creo que lo que el mundo conoce en la historia de un Estado en contra de una organización criminal, creo que el hito histórico lo determina Italia cuando decide enfrentar a la mafia italiana. El juez Falcone. Es el juez Falcone, y esto se conoce como el maxi proceso, porque es el proceso con la mayor cantidad de imputados en la historia del mundo. 450, 470 sujetos imputados, señalados, unos presentes y otros ausentes, igual que nosotros lo vamos a hacer acá, pero solo este caso en contra de este corporativo criminal. Aquí es la acusación formal contra el mando de ese Estado criminal paralelo que ejerció el poder sobre la ciudadanía, usurpando funciones del Estado a este momento, del 2012 a 2022. Solo cabecillas. Solo cabecillas, porque esto es como
mencionaba un poco el señor fiscal, en una pirámide delincuencial, esta acusación parte de la mitad de la pirámide hacia arriba. Es decir, efectivamente en contra del gobierno criminal que tenían esto. Entonces esto, obviamente, nosotros en el trabajo instruido por el presidente Nayib Bukele para todo este tipo de reformas hemos ido a buscar mejores prácticas en cómo países del primer mundo enfrentan terrorismo, cuáles son las normas que tienen y conocer todas las diferentes facetas, digamos, de más o menos de 1950 para acá, cómo Europa aplicó justicia contra los criminales de guerra luego de la Segunda Guerra Mundial, cómo Italia enfrentó la mafia italiana, cómo Estados Unidos también enfrentó todo su fenómeno de contrabando, de alcohol, tabaco y todo eso, para también echar un vistazo del cambio luego de los eventos del 9/11 en Estados Unidos y esa generación de reformas españolas para combatir España a la ETA. Es decir, fuimos a traer todo eso, pero ¿cómo se procesan estas organizaciones criminales tan grandes? ¿Ya? Es donde echamos mano de lo que hemos llamado ese proceso transicional, que es la contención de todas estas capturas bajo control judicial, ¿no?, a la espera de la acusación del Estado salvadoreño a este momento en contra de ese corporativo criminal. Pero de ese corporativo criminal se desprenden más de 230 causas individuales por clica, que era la conformación de la MS dentro de todo el territorio nacional y que cada una de las fiscalías y policías de los departamentos de este país van a presentar las causas en contra de estas organizaciones. Es un trabajo gigantesco. Es un trabajo gigantesco que naturalmente lo que estamos definiendo para el mundo, y ese es el gran temor que tienen estas organizaciones internacionales, es que El Salvador, bajo esa valentía del presidente Nayib Bukele, logró descifrar todas esas leyes perversas, porque El Salvador no era el objetivo, ¿ya? El objetivo era América Latina, y de que ningún país de América Latina llegase a ser una potencia mundial, porque siempre iba a tener una contaminación de su sociedad y un sometimiento de la población, no a los estados de derecho, a la criminalidad organizada. ¿Ya? Haber descifrado y tener la clave para descifrar eso en cualquier país de América Latina, ese es el gran temor que estos tienen. Pero ¿qué es lo que nos está permitiendo a nosotros, desde este pequeño país de El Salvador y hacia el mundo? Es la construcción de una nueva doctrina de defensa penal del Estado. ¿De qué Estado? Del Estado de Derecho. Recuérdate que estamos utilizando y haciendo todo nuestro accionar desde las facultades que nos da la Constitución, las iniciativas de reforma de leyes necesarias, con el acompañamiento del otro órgano de Estado, que es la Asamblea Legislativa, y que además el conocimiento de estos casos llegan al otro órgano de Estado. Y si a eso le sumas todo ese apoyo o esa pérdida del miedo que ha tenido que tienen ahora y que vivimos ahora los salvadoreños, si es que medio se asoma un pandillero queriendo ir a pedir algún tipo de cosa, y ya estamos nosotros recibiendo la información. Lo graban y lo denuncian. Lo graban, lo denuncian. Es decir, estamos viendo realmente una conjunción perfecta entre los tres órganos del Estado, el Estado mismo salvadoreño, pero con el apoyo de la población. Y dicen varios personas a través de sus redes sociales, incitando a todos a que nos unamos y que denunciemos, sí, porque de esta tenemos que salir juntos. ¿Juntos quiénes? El Estado de Derecho, valiente y firme, que ahora se ha constituido, y la población, los más de 6.3 millones, porque lo que sí está demostrado en menos de 2 años es que siempre fuimos más lo bueno que toda esa casta de asesinos seriales que gobernó este país en los últimos 20 años. Así es, señor ministro.
Señor ministro Monroy, con respecto al equipo que ahora tiene la Fuerza Armada, se puede hacer mucho y lo están demostrando en el terreno. Tienen una serie de nuevos uniformes, de nuevos elementos tácticos que les ayudan a precisamente esto, a unir fuerzas y hacerlo todo en beneficio de la población. Bueno, lo que sucede es que cuando se puso en marcha el Plan Control Territorial, se analizaron todos los factores, o todos aquellos aspectos que iban a influir en la eficiencia de las instituciones. Y bueno, comenzamos por la dignificación al personal. Ustedes se recuerdan que el señor presidente en las primeras reuniones tomó la decisión de apoyar a los soldados y a los policías para la alimentación de ellos, porque andan en el terreno y los toman las horas de comida en el terreno. Entonces, que ellos tuvieran esa capacidad. Comenzamos por ahí, pero luego viene la parte de la tecnología, el equipamiento, también es importante, y todo eso incide en la moral. Y si la moral está alta, es mucho más importante muchas veces que tener el buen equipo, pero tiene una incidencia para esos resultados. Es así como nosotros entendimos que había que apuntarle bastante a eso, y el Código de Conducta de Funcionarios encargados de cumplir la ley, cuando se habla de los diferentes niveles de fuerza que hay que aplicar contra un delincuente, fíjese que el primero y el más importante es la presentación del funcionario. Si el policía o si el soldado tiene una presentación adecuada, anda bien uniformado, bien presentado, obviamente tiene un impacto en el delincuente. Y nosotros comprendemos eso, entendemos eso, y por esa razón es que hemos venido dándole ese equipamiento a la institución, que le ha generado las capacidades y que ha quedado demostrado hasta la saciedad que han influido de manera directa en los resultados de los que ahora goza el país, porque la aplicación de la tecnología en muchos casos, yo recuerdo dentro de los que tengo más en mente, porque nos generaba mucha dificultad para poder llegar al lugar, era en la campanera, por ejemplo, en la entrada, o los postes que están cerca ya de la llegada a la campanera, los pandilleros ahí tenían colocadas las cámaras. Y desde allí se daban cuenta cuando, bueno, aparte que los postes se iban, pero sí, desde allí ya nos comenzaban a controlar cuando había presencia de las autoridades. Tenían cámaras los pandilleros. O sea, a ese momento ellos tenían más ventaja que nosotros. Tenían, digamos, no es una gran cosa las cámaras ahora, pero ellos las tenían y nosotros no teníamos cómo contrarrestar eso o cómo una capacidad mayor a la que ellos tenían. Entonces así es como hemos venido equipando a la Fuerza Armada con diferentes, valga la redundancia, equipamientos, accesorios que le han dado esa confianza. Y ustedes se recordarán que anteriormente el soldado, bueno, el uniforme, de hecho, nosotros, porque eso nos lo dijo el señor presidente dentro de la dignificación, el uniforme que tienen nuestros soldados ahora ya no es que usted va a ir a comprar la tela allí a cualquier lugar y ya le van a hacer un uniforme parecido al militar. No, ya es con tecnología. Tiene tecnología este uniforme, tiene los datos de nosotros ahí colocados que se pueden leer. Pero además de eso, le dimos equipo de protección de la fuerza. Ustedes se recordarán que el enfrentamiento que tuvimos, el que ha habido durante el régimen de excepción, éramos el más fuerte que se ha tenido, fue en el Iscatal, en Cabañas, donde les decomisamos 14 armas de grueso calibre a la pandilla, y ahí se recordarán que a un sargento de las Fuerzas Especiales nuestras le cayó un impacto de bala en su casco, y el casco le protegió la vida. Sí. Entonces solo tuvo un pequeño rasguño porque el casco absorbió el impacto de bala. Entonces podemos ver cómo ese equipamiento que se le ha dado a nuestros soldados y también a la policía ha venido a incidir de manera directa en la confianza que ellos tienen al momento que están en el terreno. Y por esa razón, pues,
que la fase 3 del Plan Control Territorial ha sido bien importante para los resultados que hemos tenido. Porque yo estoy hablando de parte de la Fuerza Armada, pero lo mismo ha sucedido con Justicia, con la Policía, con la Fiscalía, que se han venido preparando, equipando con tecnología para tener más capacidades, porque hay parte de la doctrina que dice que el delincuente no tiene culpa que el Estado no tenga capacidad de enfrentarlo. O sea, así de sencillo. Entonces, si nosotros comprendemos eso, decimos, bueno, si el delincuente tiene capacidad, tiene ciertas capacidades, el Estado tiene que superar esas capacidades para poderlo enfrentar en un Estado de Derecho, pues porque estamos hablando de, ustedes pueden ver, y lo ha dicho también el señor presidente, que un plan de seguridad en contra del terrorismo, donde no haya habido ni una sola persona ajena al problema que haya fallecido por error, es un plan exitoso, y eso se debe a que desde un principio se tomaron en cuenta todos estos factores. Incluso creo que voy a complementar algo de lo que decía el señor ministro de Justicia cuando hablaba de todos los casos que se van resolviendo. Cuando comenzamos a darnos cuenta nosotros que estábamos siendo eficientes en contra de las pandillas, el señor presidente, le digo que estamos hablando de más de un año y medio, que dijo él, bueno, cuando empecemos a desarticular completamente las pandillas, tenemos que estar preparados para otros delitos que se puedan cometer, para que aquellas personas que quieran ocupar el espacio que dejaron ese estado paralelo delincuencial que mencionaba el señor ministro de Justicia, no vayan y vayan a sorprendernos como sucedió al principio de los años 90, donde se formaron aquellas bandas de secuestradores. Sí. Entonces, con esa experiencia que tenía el fiscal, el señor fiscal general, el señor ministro de Justicia, que trabajaron en esa época, y la que nosotros tenemos también, porque venimos también en los años 80, nos adelantamos a todo eso, y por esa razón es que este año, como lo decía él, son 10 son los homicidios relacionados con pandillas. Los otros 144 son por otro tipo de delitos, pero pudieron haber sido más. Esos otros delitos pudieron haber sido peores que los que se tenían con pandillas o parecidos, si no se hubiera tenido ese cuidado, si dentro de la planificación, dentro del Plan Control Territorial, no se hubiera considerado qué era lo que iba a pasar después. Y por esa razón es que al unir todos esos factores, todas esas cosas, da tristeza cuando todavía a estas alturas salen negando la existencia o salen lamentándose de que no tienen un plan control territorial, que es falso, dicen que no existe porque no lo tienen ellos en la mano, ese plan control territorial. Pero independientemente de cómo lo tengamos escrito, cómo esté eso, hay resultados. Y aquí me voy a apoyar nuevamente con lo que le gusta al ministro de Justicia, que dato mata relato. ¿Qué interesa que haya un plan de 100 o 200 páginas si lo que hemos tenido como resultado es un país que ahora tiene una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 2.4? Que nosotros todavía no nos damos cuenta de qué es lo que se ha hecho en El Salvador. O sea, sí estamos contentos, pero yo estoy seguro que cualquier potencia de Latinoamérica quisiera tener resultados como los que hemos tenido. Y eso es producto de toda esa planificación, de toda esa integración, y como ya lo decimos y lo seguiremos repitiendo, es porque hay un líder político, estratégico en este país, que es el que ha venido a cambiar los destinos de nuestro querido El Salvador, y eso es el señor presidente de la República, que ha sido capaz de integrar este gabinete, de dar todas las herramientas y de tomar las decisiones que fueron criticadas y fueron duras en su momento, las reacciones que había de una minoría en este país, pero que tenía el poder, que mantuvo el poder durante los últimos 30 años, pero que al final ha valido la pena y valdrá la pena seguir haciendo lo que sea
dentro de todo el Estado de Derecho por liberar a este país de este flagelo que ha venido sufriendo. Son 21 o 22 países de América Latina y El Salvador es el número 1. El Salvador es el primero en este tema, señor director, y el control territorial descansa muchísimo sobre este brazo armado que usted representa, la Policía Nacional Civil. Las acciones en el terreno lo dicen. Sí, nosotros, primero agradecer, ¿verdad? Ser agradecido con Dios, con el pueblo y con todo el talento humano operativo policial y los miembros de la Fuerza Armada. Hablar del plan control territorial siempre lo voy a mantener. Los datos ahí están, son irrefutables. Hablar del régimen de excepción es hablar de haber intervenido o las actuaciones policiales en más de 75,000 personas que de una u otra forma históricamente tomaron la decisión de integrar estructuras criminales. Y ya en su momento se va a ir conociendo las acusaciones y así también informarle al pueblo salvadoreño que le hemos quitado más de 7,000 vehículos, vehículos que hoy en estos momentos los estamos utilizando para combatirlos a ellos mismos debido a las iniciativas de ley a través del Gabinete de Seguridad del señor ministro, y también le hemos quitado más de 18,000 aparatos telefónicos con datos, con saldos, con todo eso que también están siendo objeto de análisis, extrayéndole como corresponde, como la ley manda, bajo la dirección funcional de Fiscalía, la información para poderla incorporar a los procesos. Y también hemos quitado más de 3,600 armas. Y lo más interesante de esto es que le hemos quitado más de 350 armas largas, armas de uso privativo de la Fuerza Armada. Ahí van hasta lanzacohetes, granadas. Es decir, eso en su momento, en el momento de las acusaciones, eso se va a ir viendo en los procesos. Y bueno, el plan control territorial ha dado esos resultados, pero todo se debe, como lo dije al principio, a la intención que tuvo el comandante o que tiene el comandante. ¿Cuál fue la intención del presidente Nayib Bukele? Fue adelantársele a estas estructuras criminales, y este gabinete de seguridad que él en su momento formó y lo vino integrando, bajo ese lineamiento que él vino dando en sus momentos del plan control territorial, porque hay mucho que hablar del plan control territorial. Decirle al pueblo salvadoreño que hoy ya contamos con un modelo de servicio policial diferente a lo que teníamos antes, y que ese modelo de servicio policial también en su momento va a ir dando mejores frutos. Es decir, las perspectivas de seguridad pública son bien esperanzadoras en estos próximos años, y varios países que están llegando algunos jefes policiales a través de las agregadurías, están consultando qué pasó, y nosotros siempre les damos la información genérica, pero también decirles que todo depende de cómo la voluntad política sea del líder que está dirigiendo un país. Correcto. Así es que para nosotros, Héctor, y bueno, aquí aprovechar con el Gabinete de Seguridad muy contentos y muy agradecidos con ese arduo trabajo de nuestros talentos humanos, operativos y administrativos policiales, como también el apoyo incondicional de la Fuerza Armada. Muy bien, los números son irrefutables, están ahí, pueden ser consultados y analizados como incluso caso de estudio, porque El Salvador es eso ahora, un caso de análisis en no solo América, sino también afuera de este continente. Regresamos después de esta pausa con el último bloque. Factura ahora es electrónica, siempre accesible y sin papel. Para recibir tu factura, brinda tu correo al comercio donde hiciste tu compra o recibiste un servicio. Conoce más en nuestro canal de YouTube, Ministerio de Hacienda. Bienvenidos a la tierra de anfitriones.
Aquí somos los campeones del mundo en hacerte sentir especial. Desde que llegas hasta que te vas. Si es que algún día te vas. No te preocupes si venís solo. Acá siempre tendrás una multitud de cheros. Que no te extrañe la calidez de tanto extraño. Nos gusta atender muy bien a nuestros invitados. Te compartimos olas, volcanes, pueblos históricos. Y te aseguramos una experiencia de 5,000 estrellas. Porque esta tierra tiene más anfitriones por kilómetro cuadrado que cualquier otro país del mundo. El Salvador, tierra de anfitriones. Viajar es emocionante, pero antes de abordar es importante que conozcas los objetos que están prohibidos llevar en tu equipaje de mano según la normativa internacional aeroportuaria. No lleves objetos cortopunzantes o filosos, líquidos y geles en envases de más de 100 ml, productos en polvo mayores a 12 onzas, productos inflamables o explosivos, objetos considerados peligrosos y materiales. Necesitamos tu ayuda para seguir ganando la guerra contra las pandillas. Llama al 123 para dar cualquier información que nos ayude a capturar terroristas. Tu llamada es completamente anónima y el call center atiende las 24 horas. Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Casi las 9:30 de la noche. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en directo con esta entrevista especial con el Gabinete de Seguridad Ampliado. Y queremos conocer también la reacción del señor Fiscal General de la República con respecto a una serie de reformas que la Asamblea Legislativa pues ha estado discutiendo y una también que ya aprobaron. Señor Fiscal, con este dato importante sobre la ley contra actos de terrorismo para homologarla con patrones de la ONU, ¿nos podría explicar de qué se trata? Sí, lo que sucede es que se está realizando una actualización normativa de la ley especial contra actos de terrorismo. Sí. Entonces, mediante la incorporación de un nuevo inciso al artículo 29 de esa ley, lo cual es muy positivo para el país. ¿Por qué? Porque creo que todo el esfuerzo está empeñado en mejorar la seguridad y generarle tranquilidad a los salvadoreños. Pero de igual forma tenemos que considerar que El Salvador no está aislado. No está aislado de todos los fenómenos criminales que pueden estar sucediendo en la región o incluso en otros continentes. Y en ese sentido es que El Salvador tiene que contar con herramientas eficaces que permitan que nuestro país no se convierta en un refugio de terroristas, un refugio de delincuentes que en determinado momento quieran utilizar nuestro sistema financiero como un refugio para ocultar dineros mal habidos y que sirvan para financiar actividades criminales tanto en el país como en el extranjero. Entonces, eso era una deuda histórica que con esta reciente aprobación realizada por la Asamblea Legislativa se está saldando esa deuda, por cuanto da herramientas adecuadas para lograr el congelamiento de todos aquellos dineros que se considere y otros recursos que se consideren que sean utilizados para financiar actos de terrorismo. También le da la facultad al Fiscal General de la República para poder crear listas nacionales, es decir, ya existe la facultad para que se cierren toda posibilidad de que las personas que estén en esa lista sean en realidad tratadas como terroristas y posteriormente escalar eso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Todo lo anterior bajo un procedimiento claro, bajo elementos de prueba objetivos que tienen que ser valorados para asegurar que la inclusión
de una persona en esos listados no sea realizado de manera arbitraria. También lo otro es que hay unas nuevas reformas, hay incorporaciones en el Código Procesal Penal que ya están aprobadas por la Asamblea Legislativa, en las cuales se define bien cómo vamos a colaborar con otros estados en la investigación del delito. Y también se define un procedimiento adecuado para la extradición, de manera tal que se establezcan los plazos adecuados, quiénes son las autoridades que van a ser competentes para decidir si una persona que se encuentra en nuestro país es entregada a otro. Y también se le otorga la facultad, como debió ser siempre, al Fiscal General de la República, de solicitar la extradición de los delincuentes que son requeridos por la justicia salvadoreña y que han buscado refugio en otros países. Importante elemento que nos explica, señor fiscal, y también quisiera una reacción de su parte en este tema, señor ministro, porque El Salvador no va a ser refugio de ningún delincuente en su forma más vaga, un pandillero, pero tampoco otro más suspicaz que venga a utilizar plata, a esconder dinero para financiar actos de terrorismo. Sí, yo creo que así como esa coherencia que tiene el Estado salvadoreño en el combate a la narcoactividad, ¿ya? Esa cooperación, colaboración que nosotros hacemos a esa comunidad de países que combaten el narcotráfico porque sabemos de los efectos nocivos, dañinos, criminales que eso conlleva. Y además, por haberlo vivido en carne propia, un Estado criminal paralelo que truncaba su actividad en el narcomenudeo y en posicionar, en tener el monopolio de la venta de droga a nivel nacional. Entonces todo es una coherencia, ¿ya? Esa misma coherencia es, ok, si hay una comunidad de países y la mayoría de países del mundo estamos unidos para luchar contra el terrorismo y nosotros venimos de declararle una guerra a los terroristas, pues hombre, también tenemos esa coherencia para poder, pero no solo es un tema de colaborar a requerimiento de otras naciones de los terroristas que ellos declaran, sino también reconocer la soberanía y la independencia del Estado salvadoreño de poder generar sus propios terroristas. Aquí nos van a quedar muchos imputados o estos terroristas pandilleros ausentes que cobardemente están en otros países que van a ser condenados ante la justicia salvadoreña y que eventualmente tenemos que requerirlos. Pero bajo las facultades de un Estado independiente y soberano para poder comunicarlo al Consejo de Naciones Unidas de esas designaciones de terroristas, que no es nada nuevo, Héctor. El tema era que siempre estábamos a lo que nos decían que teníamos que hacer. No lo que ellos hacían, sino lo que ellos decían que nosotros teníamos que hacer. Imagínate, ¿quién declaró a la MS como grupo terrorista? Estados Unidos. La Sala de lo Constitucional de ese Estado de Derecho, de democracia soñada que decían que tenía, también lo declaró. Pero no había un mecanismo formal para hacerlo. ¿Y qué más? Que el representante del Estado, el que tiene el monopolio de la actividad de investigación y de represión del crimen, como el fiscal general, tiene que ser el funcionario encargado de hacer este tipo de designaciones. Y por supuesto, la importancia de dejar normada todas esas colaboraciones. Por lo mismo, nosotros estamos trabajando de la mano con muchos países cercanos, vecinos, amigos, para que nos ayuden a traer a la justicia salvadoreña a estos terroristas que han huido del país. Sí. ¿Ya? Entonces, pero en el Código Procesal Penal no estaban las reglas claras de cómo nosotros podemos colaborar en investigaciones o intereses de hacer justicia de esos países, que es la importancia de esa reforma. Pero además se define claramente el procedimiento de constitución, porque ya sabemos que es la Corte Suprema que tiene que autorizar esa extradición, pero no estaba en ninguna parte cómo el juez que iba a conocer de esa extradición tenía que actuar, y ahí venían todos estos
sin sabores. Entonces, de alguna manera estamos ordenando la casa para poder colaborar con otros países, para poder combatir el terrorismo internacional por la misma coherencia de lo que nosotros estamos combatiendo en este país, pero además también para tener esa claridad y poder colaborar, porque recuérdate que en materia de derecho internacional existe el famoso término de la reciprocidad. Sí. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un mecanismo transparente para poder extraditar, requiero lo mismo del otro país que me lo está requiriendo. Si el otro país no me va a hacer nunca caso, pues entonces yo aplico el derecho internacional y me cierro. Pero tienen que haber reglas claras para que nuestros funcionarios judiciales puedan atender en debida forma a estos requerimientos. Excelente. Bueno, el tiempo en televisión vuela y pues ya, como ven, nos llevamos prácticamente 1 hora 30 minutos para poder hablar en detalle sobre todos estos temas que trascienden a nuestra nación, que han llegado hasta el mundo entero. Una última intervención necesitamos en este momento, ministro de Defensa Nacional. Queremos preguntarle con respecto a este tema. El terrorismo internacional ahora no tiene cabida en nuestra nación. Lo vemos también en el combate allá en mar abierto, cuando intervienen embarcaciones que aparecen tratando de atravesar nuestro territorio. Sí, bueno, ellos están hablando recientemente de actos del terrorismo. Son las famosas amenazas transnacionales. Sí. Y en ese contexto, El Salvador viene haciendo un trabajo bastante eficiente también en el combate a las amenazas transnacionales, donde cooperamos como Estado salvadoreño con la comunidad internacional. En este caso bien específico, la lucha contra el narcotráfico. Y es que al igual que como lo que estamos haciendo en la lucha contra el narcotráfico es parte del Plan Control Territorial, entonces lo podemos dimensionar en la parte continental, en la parte terrestre, lo que hemos hecho contra las pandillas, contra el narcomenudeo, pero también ya en la parte acuática y específicamente en la parte marítima, donde El Salvador es un referente. Somos el único país desde Panamá hasta México con incautaciones más allá de las 500 millas de la costa. Y ahora algo muy satisfactorio para nosotros es que en el calor de los narcotraficantes, ellos tienen ya una orden de evitar pasar frente a las costas de El Salvador. Y como el señor ministro de Justicia lo ha mencionado, una muralla del Pacífico que se ha establecido en este país, donde también ahora ya contamos con la capacidad de la Policía Nacional Civil, con la policía, la STORM, que nos ha ayudado mucho también, específicamente en la parte marino-costera. Y en la ejecución de este Plan Control Territorial tenemos la satisfacción de algunos récords que se han hecho. Uno es la incautación más lejana de la costa, que son de 525 millas de la costa salvadoreña. Y la otra es que también en una misma operación haber logrado incautar, ubicar 2 LPVs al mismo tiempo, que eso no es muy fácil, y por eso es que El Salvador es uno de los grandes referentes, es muy respetado en la lucha contra el narcotráfico, y eso es parte de las satisfacciones y de la misma política que ahora, aprovechando una de las preguntas que usted hacía de la tecnología, el equipamiento, sí. Esto ha sido posible porque a través de ese equipamiento tenemos ya tecnología de punta que nos permite llegar a esas distancias y ser eficiente en la lucha contra el narcotráfico. Es un trabajo bien importante donde de nuevo estamos integrados todas las instituciones. Acá el papel importante de la Fiscalía, por ejemplo, yo creo que esa ha sido una de las operaciones más exitosas que hemos tenido en conjunto. La Fiscalía también, cuando comenzamos con este Plan Control Territorial, se dieron cuenta que
las mismas embarcaciones que le decomisábamos a los narcotraficantes con unas grandes capacidades, pues vienen de Colombia, de Ecuador, van hasta México. Solicitarlos a los jueces que nos la dieran a nosotros para utilizarlas, así como se han hecho con los vehículos, con todo lo que se le ha decomisado a las pandillas, que ahora se utilizan contra ellos mismos. Eso nos dio más capacidad a nosotros, porque nos dan embarcaciones con capacidades. Cuando yo les decía que no es culpa del delincuente que el Estado no tenga la capacidad, no tuvieran la capacidad, pues ahora nosotros hemos ido generando esa capacidad para poder combatir a estos delincuentes y obviamente el acompañamiento de la policía. Y yo creo que el 98% creo que es de eficiencia, de éxito que tienen en las acusaciones que hacen en las condenas que da los juzgados en contra de los narcotraficantes. La forma en que lo hemos venido haciendo con la policía y con la fiscalía ha permitido que, yo no sé si es arriba del 98%, pero por ahí anda el nivel de eficiencia con el que se ha logrado trabajar, porque hemos logrado integrar todas las instituciones y nuevamente estamos combatiendo una amenaza transnacional. Señor director, ese trabajo integrado en alta mar, por mencionar uno, ha dado ya a la policía un nombre a nivel internacional de prestigio, de que existe acción y justamente se resuelven casos al momento de la captura inicialmente. La policía, nosotros tenemos convenios con otras instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Tenemos la Policía Internacional, en este caso la Interpol, tenemos unas unidades transnacionales para poder pedir cooperación. Y en este caso, que la pregunta de las últimas herramientas legales, definitivamente que nos viene a ayudar mucho, porque como somos el órgano auxiliar en la investigación criminal bajo la dirección funcional de la Fiscalía, yo creo que cualquier requerimiento u orden administrativa o de ejecución que nos dé la Fiscalía, definitivamente que ahí vamos a estar, pero sí esa cooperación internacional la tenemos. Y bueno, hemos repatriado diferentes personas, y en el caso de los terroristas que no tienen cabida en El Salvador y que ahora va a estar más difícil, de que El Salvador es parte de suscriptora de los convenios con Naciones Unidas, en el caso del Consejo de Seguridad, nosotros pues estamos atentos para colaborar. Es más, la policía tenemos en Naciones Unidas algunos talentos humanos que también estamos apoyando en misiones de paz. Así también lo tiene la Fuerza Armada. Pero en este tema de las amenazas transnacionales, también decirle al pueblo salvadoreño que la institución policial pasa monitoreando todos los puntos fronterizos habilitados y los no habilitados, y también el aeropuerto internacional, como también los puertos, que por cualquier ingreso que pueda dar. Y más que todo, estamos atentos a las alertas rojas cuando hay reclamaciones de otros países. Internacionales. Muy bien. Ahora sí quiero agradecerle, director, por estar esta noche con nosotros. Bueno, muchas gracias. Nosotros agradecemos estos espacios. Le damos las gracias a la población salvadoreña por esa confianza, por habernos permitido servirle, colaborarle, ayudarle. Y bueno, la misión de nosotros es proteger la vida y los bienes. Y hoy, como ya nos ha dicho el señor ministro en diferentes ocasiones, yo creo que estamos hablando de una de las mejores policías del mundo, ¿por qué no decirlo? Nos consideramos ya una policía motivada, una policía altamente profesionalizada, que tenemos capacidades increíbles, y esto es para bien, para el servicio y para proteger a la población salvadoreña. Muchas gracias, Héctor. Igualmente, señor ministro, gracias por estar esta noche con nosotros. Sí, no, gracias, Héctor, por el espacio, por estar aquí compartiendo con este grupo de amigos, pero sobre todo poder trasladar esa confianza, esa certidumbre, ese liderazgo que nosotros recibimos de parte del presidente Nayib Bukele y que nos ha llevado a diseñar una estrategia que tenga la capacidad de no dejarle
y no heredarle a ninguna otra generación de salvadoreños un problema o que tengan que lidiar con pandilleros y con terroristas. Sí. ¿Ya? Y eso lleva todo este cambio normativo, todas estas estrategias que ha muy bien dirigido con mucha valentía el presidente Nayib Bukele, y que vamos a seguir haciendo este trabajo porque en definitiva creo que estamos llegando a ese tan soñado El Salvador que siempre esperamos luego de esa falsa firma de los acuerdos de paz. Cada vez estamos más cerca de ese El Salvador soñado. Señor fiscal, gracias de verdad también por acompañarnos esta noche. No, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a la población salvadoreña. De verdad que es un verdadero honor formar parte de este equipo, y a la vez es un gusto poderle entregar todos estos resultados recopilados durante este año al pueblo salvadoreño. También mencionarles de que la Fiscalía General de la República considero que ya está verdaderamente retomando el rol constitucional que tiene, y que es defender los intereses del Estado y de la sociedad, siempre apoyando a cada una de las instituciones del gobierno. Muy bien, gracias. Ministro de la Defensa, de verdad gracias también por sus aportes esta noche, muy amable. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de compartir, gracias a los otros miembros del Gabinete de Seguridad. Y algo aquí bien importante, y ya la población se da cuenta, es la colaboración que se ha obtenido de parte de la población. Ha colaborado, ha ayudado mucho para la ubicación y captura de delincuentes. No tengan miedo porque la policía actúa de manera inmediata, nosotros les apoyamos. Así es que este problema que habíamos estado viviendo anteriormente solo va a ser posible resolverlo en su totalidad si el pueblo salvadoreño también nos sigue apoyando. Así es que muchas gracias a todos los salvadoreños por darnos la oportunidad de servirles, y vamos a continuar acá hasta que no haya un pandillero en las calles. Importantes elementos que hemos conocido esta noche, y de verdad un privilegio también para mí haber conducido esta entrevista con este grupo exitoso, con este equipo que ha marcado historia bajo el liderazgo del presidente de la República, Nayib Bukele. Gracias a ustedes por su sintonía y buenas noches.